Saludos, queridos amigos de Geopolítica Actual. Estamos antes que nada ante una lucha, una guerra mental, una guerra psíquica realmente, una guerra espiritual en última instancia, pero no nos vamos a poner tan filosóficos porque si no alguno se va a quejar y vamos a tratar de ver el aspecto mental de la cuestión. El aspecto mental tiene su enjundia, es decir, tiene sus complejidades y desde luego no está siendo comprendido de ninguna manera. Tenemos una situación general de desorden mental. Esto, al menos los más honestos lo van a reconocer. Todo lo que es el occidente, por norma general, es un lugar donde reina el desorden mental. Hemos sido educados así, nos hemos criado así y bueno, más o menos tratamos de sobrevivir dentro de ello. Algunos con más o menos pericia, con más o menos éxito, pero esa es la realidad. Entonces, si atendemos a esto, si atendemos al desorden mental, antes que nada, necesitamos, para tratar de comprender qué es lo que está pasando en torno a esa invasión de Kursk, esa invasión ucraniana, en la que, ya ven, las noticias van apareciendo y ciertamente los occidentales están metidos hasta el cuello en esa invasión. Para poder entender el desorden mental, decimos, y poder ver las cosas en su auténtico contexto, es necesario ver la propaganda. A algunos se le hace demasiado insoportable. Consideran que no debe mirarse la propaganda porque, bueno, no dicen más que barbaridades, etcétera, etcétera. Y es verdad, no dicen más que barbaridades, pero son barbaridades significativas. Así que vamos a ello. Vamos a hacer un repaso propagandístico. Solo necesitamos un medio, solo necesitamos un artículo para hacerlo, para conseguirlo. Ahí lo tienen. Es del Huffington Post, ¿cómo no? Un medio británico, y es que la cuestión de la aventura en Kursk es, antes que nada, una cuestión británica. Ahí lo ven. Los mayores expertos en guerra del mundo lanzan un ahora o nunca a Occidente. Putin está vulnerable. Nada más y nada menos. Esto es lo que se dice. ¿Cuáles son estos mayores expertos del mundo? Bueno, lo vemos aquí. El ISW, ¿cómo no? El ISW, el Instituto de Estudios de la Guerra. Esos mismos que no han parado de meter la pata desde que empezó la operación militar especial, bueno, en realidad desde antes, pero al menos en lo que respecta a esto, desde que empezó la mismísima operación militar especial rusa en Ucrania. Pero vamos a leer, fíjense ya ahí la foto de un Putin preocupado, un Putin que está al borde del desquiciamiento. Está furioso, está preocupado, va a caer en cualquier momento. Y leamos. Un reciente informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, el think tank norteamericano de referencia en la cobertura de la invasión de Ucrania, ha lanzado un ahora o nunca Occidente. Cuidado con esto, un ahora o nunca. Fíjense que esto es lo que hemos estado diciendo en este canal todo este tiempo. Así que, si no les convence, tómense la molestia de ir viendo nuestros vídeos anteriores e ir viendo, comprobando que efectivamente es así. ¿Cuál es el telón de fondo? El telón de fondo es que se busca la caída de Rusia como sea, al precio que sea. Y fíjense con qué nos salen ahora. Nos salen con un ahora o nunca a Occidente. Es la ocasión, es el momento, hay que lanzarse. Rusia tiene vulnerabilidades que Occidente simplemente no ha estado explotando. Por el contrario, el incrementalismo estadounidense ha ayudado al Kremlin a compensar y enmascarar sus debilidades, han asegurado. Pero también han avisado de que Putin está vulnerable. Entre ellas, su incapacidad para cambiar de rumbo rápidamente. Es decir, los rusos tienen una incapacidad para cambiar de rumbo rápidamente. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué querrían cambiar de rumbo? Pero eso no interesa. Lo que interesa es la narrativa, el discurso, y la narrativa y el discurso lo dejan bien claro. Incapacidad para cambiar de rumbo rápidamente. La dependencia de otros para que Rusia pueda sostener la guerra. Y años de acumulación de riesgos que el presidente ruso aún no ha podido afrontar, han explicado. Sigamos leyendo. El Kremlin es vulnerable a un adversario que pueda generar impulso contra Rusia y negarle las oportunidades, la oportunidad de reagruparse y adaptarse. Una estrategia estadounidense seria en Ucrania
priorizaría la obtención de ese impulso, han añadido. A ver, veamos esto con seriedad. Una ocasión única, una ocasión que es ahora, una ocasión que se basa en un impulso. Es lo que dijimos en este canal. En este canal lo dijimos con mucha antelación. Dijimos, la OTAN lanzará una operación, una ofensiva, un impulso contra Rusia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo están leyendo, no es cosa nuestra, es cosa del Instituto para los Estudios de la Guerra, que según la propia propaganda es de lo más de lo más. Es decir, si ustedes quieren saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, ustedes tienen que ver el Instituto de Estudios para la Guerra. Impulso, un impulso. ¿Y qué dijimos en este canal? Dijimos que la OTAN estaba llevando a cabo una ofensiva de atentados y sabotaje. ¿Qué es la invasión de Kursk? ¿A dónde más quieren llegar? Eso lo vamos a ver más adelante. Por eso los expertos llaman a Occidente a explotar las vulnerabilidades rusas. Explotar las vulnerabilidades rusas. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades? Bueno, que como tienen una frontera de miles y miles de kilómetros, van a tener que dejar alguna zona más o menos desguarnecida, y entonces lo que hay que hacer es entrar ahí y empezar a disparar a civiles y cosas así por el estilo. Pero hay que explotar las vulnerabilidades rusas, lo dicen los estudiados, lo dicen los expertos, los que saben. Los demás no sabemos nada, somos tontos. La persistencia y el impulso de Estados Unidos son fundamentales para negar a Rusia la capacidad de sostener su guerra contra Ucrania. Han razonado. Es que razonan, ¿eh? Razonan tanto que la capacidad rusa para sostener la guerra no ha hecho más que aumentar. La capacidad rusa para sostener la guerra está llevando a avances que antes hubieran soltado la carcajada de algunos en el frente ucraniano. Aquí también lo dijimos, los rusos llegarán al Dnieper como mínimo llegarán al Dnieper. Y ya están en ello. Fíjense que en algunas zonas ya solo resta un último bastión, un último enclave, para ya después simplemente encontrarse con tierras llanas y llegar al Dnieper. Tan simple como eso. La estrategia occidental, sigamos aprendiendo de los genios y expertos y entendidos del Instituto para los Estudios de la Guerra. La estrategia occidental no debe centrarse solo en imponer múltiples dilemas al Kremlin, sino también en imponer los más dolorosos. Y aquí ya entramos en la noticia de ayer, la noticia que saltó en las últimas horas de la tarde de ayer. Los rusos, a través de RIA Novosti, también apareció en TASS. Bueno, la información provenía del Servicio de Inteligencia Exterior ruso. No es la primera vez que se produce, pero claro, las cosas ahora están a flor de piel. La invasión ucraniana, la invasión OTAN, fíjense que ayer lo decíamos, Patrushev ya ha dicho claramente que la invasión en Kursk es una invasión de la OTAN. Así de fuerte es la situación, así de grave. Pero, ya ven, en la propaganda no pasa nada, los rusos están débiles, están vulnerables, hay que seguir atacándoles y, ya lo ven, no hay que andarse con remilgos, hay que ir a todo lo que dé, a cualquier cosa. Y entonces saltó la noticia de ayer que decíamos, según la cual los ucranianos planearían un ataque sobre la central de Zaporozhye, lo más probable, utilizarían quizá una bomba sucia, eso es lo que se está diciendo, utilizarían quizá una bomba sucia, es decir, una bomba nuclear que básicamente emite, o por eso se llama bomba sucia, ensucia de radiación el lugar donde es detonada, sería detonada en la propia central. Entonces, según se dice, insistimos, según estos medios rusos estaban haciendo público ayer mismo, la idea sería echarle la culpa a Rusia y entonces entrar en la otra parte del juego, la parte propagandística, que es lo que precisamente estamos analizando aquí, la parte propagandística según la cual los rusos habrían perdido el control porque están vulnerables, habrían perdido el control de sus propias centrales nucleares, de sus armas nucleares, con lo cual habría que organizar una respuesta, puesto que, bueno, los rusos no pueden manejar sus propios asuntos, hay que ir a manejárselos. Entonces, fíjense, lo dijimos en este canal y se está cumpliendo, por desgracia.
Dijimos en este canal que Occidente no podía ganar esta guerra contra Rusia, que no la iba a ganar de hecho. Pero también dijimos que Occidente no tenía otra alternativa más que buscar absolutamente todas las opciones, todas sin excepción, para tratar de ganar dicha guerra. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Fíjense que muchos dijeron que debido a que Occidente efectivamente no tiene capacidad industrial militar para sostener una guerra de alta intensidad contra Rusia, pues que entonces todo se iba a arreglar, que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien, porque bueno, ya sea que llegase Donald Trump o ya sea lo que sea que ocurriese, todo iba a salir bien, acabarían encontrando un arreglillo y ya está. Y aquí dijimos que no. Llevamos todo este tiempo en este canal cubriendo toda esta cuestión y como se ve nuestro análisis es acertado. No es bonito, pero es acertado. Como se puede ver, no importa que Occidente no tenga capacidad militar industrial para soportar una guerra de alta intensidad contra Rusia, da igual, lo van a hacer igualmente, lo están haciendo. Y van a optar por eso que nosotros hemos llamado ofensiva de atentados y sabotaje. Y esos atentados y ese sabotaje llegan tan lejos, a cosas tan graves como las que se están planteando. Y no las planteamos nosotros. Ya ven, estamos cubriendo un medio propagandístico occidental, el Huffington Post, y estamos haciéndonos eco de las noticias que ayer mismo nos suministraban los medios rusos, haciéndose eco a su vez de ese servicio de inteligencia exterior ruso, y que tampoco es que sea la primera vez, simplemente que ahora las cosas están ya mucho más graves. Ahora, digamos que nadie imaginaba que los ucranianos, la OTAN, invadiría Kursk, lo han hecho, lo están haciendo, con lo cual, claro, algunos ya dicen, bueno, pues si hicieron eso, quizá también hagan lo otro. Es que la situación es muy grave. Es que la situación es muy grave y cabe una reacción que no se está produciendo. Entonces, mientras esa reacción en Occidente no se produzca, van a seguir. Van a seguir. Es así. En fin, sigamos leyendo. La estrategia occidental no debe centrarse solo en imponer múltiples dilemas al Kremlin, sino también en imponer los más dolorosos dilemas, como por ejemplo el chantaje nuclear. Recordarán cuando hablamos aquí del rumor del F-35. Ahora ha vuelto a aparecer Pepe Escobar con nuevos rumores, según los cuales, bueno, habría toda una especie de conspiración dentro de Rusia. Pues, lo del Kursk, lo de la invasión de Kursk sería, bueno, un poco menos que una traición y, bueno, todo tipo de rumores. Obviamente todos estos rumores forman parte de una guerra, porque estamos en una guerra, en este canal también lo estamos diciendo, pero parece que no se quiere entender que estamos en una guerra ya mundial, de hecho, una guerra muy grave, que además, digamos que pone en tela de juicio los mismísimos proyectos de siglos, proyectos civilizatorios de siglos. Así de grave es la situación. Entonces, cabe esperar, y de qué manera, mucha desinformación, muchas operaciones psicológicas muy complejas, además, que buscan pues este tipo de discurso. En última instancia, buscan hacer verosímil este tipo de discurso y después vamos a ver para qué. ¿Para qué se intenta hacer verosímil el discurso? Entonces, seguimos. Han señalado, además de justificar que se debe ayudar a Ucrania a recuperar la maniobrabilidad en el campo de batalla, aprovechar el impulso generado por la operación en Kursk. ¿Pero qué es lo que quieren aprovechar estos? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, ya lo dijimos aquí, una operación Barbarroja cutre. Los expertos del Instituto para el Estudio de Guerra piden a Occidente abandonar su mentalidad reactiva que busca contener a Rusia mediante contramedidas, y exponen que puede anticipar los probables cambios de rumbo de Rusia para bloquear preventivamente sus movimientos. Aquí también hablamos de ataques preventivos, incluso hablamos de ataques nucleares preventivos, porque sí, ya lo ven, estas cosas están sobre la mesa. El lenguaje es hasta cierto punto ambiguo, pero está ahí. Y la realidad sobre el terreno está ahí. Nosotros no nos hemos inventado que precisamente un alto cargo del gobierno ruso haya dicho que es la OTAN quien está llevando a cabo esa invasión en Kursk. Y entonces ahora pasamos a la otra cuestión. ¿Para qué es todo esto? ¿Para qué es todo este discurso? Lo tienen en pantalla. La predicción del almirante Garat, esto se refiere a España, de qué pasaría en España si se recuperase la mili obligatoria.
Se está ahí, se está debatiendo. Se está debatiendo en un país tan lejano de ese frente como España. ¿Es algo nuevo? No, no lo es. Tiran de hemeroteca y se encontrarán con cosas como esto. Europa se prepara para la guerra. Aquí en este canal dijimos cómo ya en 2018 salía una curiosa noticia, que no levantó gran revuelo porque en 2018 se pensaba que, bueno, que la humanidad iba a ocuparse en ir a Marte, a hacer allí cafeterías y balnearios, y que no iba a haber guerra, que lo único que iba a haber era mucha ciencia, mucha paz, mucha inteligencia artificial, robots de cocina y de los otros, y que todo iba a estar estupendamente bien. Pero en 2018 un medio español hablaba, no era solo un medio, era una noticia, de cómo había que reforzar los puentes y las carreteras en Europa para que soportaran el paso de columnas de tanques. Esto se decía en 2018 y a principios de 2024 se decía: Europa se prepara para la guerra. Alemania lanza una campaña para reclutar espías y preparar a los niños para la guerra. El servicio militar se afianza en toda Europa, nos decían a principios de este año, hasta el punto de extenderse también a las mujeres. Sí, sí, el feminismo también. Sí, sí. Bueno, y aquí tienen esta captura de un gráfico en Zero Hedge. Fíjense, el consumo eléctrico de ciertas compañías vinculadas a la información, y ahí ustedes saquen sus conclusiones, el consumo eléctrico es mayor que el de muchos países. Solo Google consume más electricidad que Jordania, Islandia, Ghana, Puerto Rico o Croacia. Consumen casi tanta electricidad como países europeos, como Irlanda, sin ir más lejos. Si juntamos a Google y a Microsoft, entonces el consumo ya es mucho mayor. Y si nos fuéramos a otras compañías, como Meta, otras así por el estilo, bueno, entonces tendríamos que, básicamente, este Internet, estas redes sociales, este flujo de información, etcétera, etcétera, consume tanta electricidad que es en sí misma una potencia mundial. Entonces cabe reflexionar sobre estas cosas, amigos. Lo que tenemos aquí es una guerra mundial, y es una guerra mundial donde la información, la modificación de la percepción, la modificación de los sentimientos, la utilización de dichos sentimientos a un nivel de masas, todo ello juega un papel absolutamente determinante. Entonces, cuando en el Instituto para los Estudios de la Guerra nos dicen que hay que aprovechar la debilidad rusa, hay que darles un golpe bien duro y no hay que reparar en remilgos de ningún tipo. Cuando nos dicen todo eso hay que encuadrarlo dentro de esto otro que tienen en pantalla. Hay que encuadrarlo dentro de una manera ya de percibir la realidad, una manera diferente de percibir la realidad. Ya no estamos viviendo en el mundo de los países, estamos viviendo ya en otra cosa, estamos viviendo ya en ese futuro. Lo que pasa es que no es un futuro como nos pintaban en aquellas películas de los 80, no es un futuro bueno, un futuro chachi, sino que es un futuro espantoso, como en aquellas otras películas de los 80, que nos dieron, digamos, que las dos caras de la moneda. En fin, cabe reflexionar, insistimos, en vez de llegar a nuestro pequeño canal y empezar a lanzar improperios sin ton ni son, por parte de algunos que suponemos, que imaginan que todo esto va a salir muy bien, que los rusos son malos y deben ser derrotados. En vez de hacer eso, lo que cabe es reflexionar acerca de qué es lo que realmente está pasando aquí y cómo se supone que tal cosa, semejante cosa, va a salir bien. De cómo ese mundo virtual que estábamos viendo en esta última captura de pantalla, ese mundo virtual trata de sobreponerse al mundo real, pero de cómo ese otro mundo, el mundo real, en última instancia, no se va a dejar destruir, no se va a dejar devorar, porque en última instancia, insistimos, esto es una cuestión civilizatoria, que los estudiosos, que los expertos, que los, en fin, los influencers, o como se les quiera llamar, no quieran tratar esta cuestión no significa que no exista. En última instancia, estamos en un problema
en el que un proyecto civilizatorio, el moderno, el occidental, está tratando de engullir o de destruir a otros proyectos civilizatorios. Ese es el gran problema de fondo. Entonces, pensar que realmente se puede derrotar a los rusos en el campo de batalla simplemente por no tener escrúpulos, pensar que se les puede derrotar mediante operaciones de información, de desinformación, psicológicas, y todo esto es básicamente chuparse el dedo. Es no solo no entender el aspecto operativo de la guerra, como decía Martianov, sino más todavía que eso. Es no entender que lo que está en juego en última instancia es la propia humanidad misma, el hecho original de lo que implica la humanidad. Queremos convertirnos directamente en autómatas, formando parte de esa virtualidad, de ese mundo virtual que ya es muy real, o queremos seguir siendo humanos. Ese es el gran dilema, ese es el auténtico dilema. No esos dilemas que nos sugería este medio propagandístico, dilemas acerca de si los rusos, bueno, pues son más tontos de lo que creíamos, o quizá no tan tontos, pero lo suficientemente tontos. Quizá sus aliados son todavía más tontos, y de lo tontos que son y de lo listos que somos aquí en Occidente, bueno, todo va a salir bien, ¿verdad? Solo hay que superar esos pequeños dilemas, dilemas morales, entre otras cosas. Hay que atacar con todo, hay que atacar aunque sea una central nuclear, lo mismo da, eso no pasa nada, todo está bien. Lo importante es que tengamos mucho internet de muy alta velocidad, muchas redes sociales, que estemos bien entreteniditos y todo va a salir estupendamente bien. Bueno, pues no. Aquí damos la nota discordante y decimos no, no hay forma en la que semejante plan pueda salir bien. Solo puede salir mal o fatal, pero no va a ocurrir ninguna otra cosa. Así que, bueno, lo dicho, no insistimos más, no queremos que esto se haga demasiado largo, simplemente queríamos reflexionar sobre esto. Reflexionen sobre la propaganda que está siendo lanzada ahí fuera, dentro de ese mundo virtual, pero que afecta al mundo real. Reflexionen sobre ella porque lo que se plantea es lo que llevamos planteando en este canal todo este tiempo. Por desgracia, hemos acertado de pleno. Por desgracia, este mundo occidental, si no se produce una reacción dentro del propio mundo occidental, y una reacción que no es política, que no es de recurrir a la violencia ni barbaridades de esas, sino que es intelectual, si no se produce una reacción intelectual dentro de Occidente, y además debe ocurrir ya, las consecuencias van a ser catastróficas por decir lo mínimo, puesto que no van a ceder ni los rusos, ni los chinos, ni los iraníes, no van a ceder, no pueden ceder, puesto que ellos lo entienden, y tienen razón al entenderlo así, como una cuestión de supervivencia, de existencia, de identidad, y de que, además, ellos comprenden que el mundo occidental está equivocado, que ha fracasado, y que además no hay forma en la que el proyecto occidental pueda salir bien, se mire como se mire, se intente lo que se intente, no hay forma en la que pueda salir bien, puesto que no atiende a los fundamentos mismos de la ciencia con mayúscula. No se atiende a ningún tipo de raciocinio, lo estamos viendo. No se atiende a ningún tipo de criterio, ya no digamos moral, no queremos llevarlo por ahí, sino de puro conocimiento. No atiende a ninguna lógica, a ningún... Es que ya no sabemos cómo expresarlo. En fin, esperemos que se esté entendiendo. Esperemos que se esté entendiendo. Y aquí, una vez más, hacemos un llamamiento a ese esfuerzo intelectual. Ayúdennos, por favor, a ver si conseguimos que realmente se produzca una reacción genuina, una reacción pacífica, por definición. Una reacción no política, sino aquello que esté por encima de la política. Y llámenlo ustedes como quieran. Pero una reacción, al fin y al cabo, una reacción intelectual que pueda frenar, al menos en la medida de lo posible, este disparate, este absoluto sinsentido. Atacar a Rusia además de manera nuclear. Si es que no hemos perdido la cabeza, estamos muy cerca de hacerlo. Si nos vamos a tragar todo esto, porque esto es lo que se nos está poniendo en bandeja, como hemos visto en este medio propagandístico. Se está jugueteando a cosas que antes resultaban del todo inimaginables. En fin, ahí lo dejamos. Ya saben, hagan me gusta,
suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y compartan esta información. A ver si conseguimos que aquellos que todavía no han perdido la cabeza del todo, y en Occidente la verdad es que la mayoría ya estamos un poco para allá, pero en fin, a los que nos queda todavía algo de sensatez y cordura, pues quizá podamos utilizar estos recursos, ¿no?, eléctricos, cuantiosos de Google y de YouTube y todo esto, para hacer algo, pues vaya, que sea mínimamente sensato. Una auténtica solución. Ir a la guerra, y además a la guerra nuclear con Rusia, no es precisamente una solución. En fin, nada, lo dejamos ahí, venga, nos vemos en la próxima. Un saludo.